Para poder avanzar en sus agendas y en esos intereses oscuros que tienen los izquierdistas, se requiere el control de las instituciones que justamente son un obstáculo para ello. En primer lugar, la Corte Suprema. Este siempre es el primer poder que tratan de infiltrar, caso por ejemplo Venezuela. Y si no logran hacerlo previo a llegar al poder, a ser las cabecillas, ¿no?, de sus respectivos gobiernos, el izquierdista, mientras está mandando, justamente busca desprestigiarlas para de una u otra manera conseguir mecanismos que les permitan armadas. Porque si las Fuerzas Armadas están corrompidas, son más fáciles de controlar, son mucho más fáciles de manipular y las pueden tener amenazadas, y de esa manera es que logran que cumplan, por así decirlo, los intereses del izquierdista de turno. Caso Venezuela también sirve para este análisis, ¿no? De cómo se desmanteló por completo una estructura armada que en un momento tenía bastante prestigio y respeto por parte de la ciudadanía. En Colombia ya hemos visto que poco a poco las instituciones las han ido desmantelando. Y los militares son ese gran muro de contención que justamente por esta larga trayectoria en contra de la guerrilla, quizás se le hace un poco complicado a Gustavo Petro controlarlas. Pero resulta que ya se están dando ciertos indicios de que esto está sucediendo. No es un caso aislado, no es algo anormal, forma parte del proyecto y Colombia no está exenta de ello. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Siempre se ha hablado, y de hecho en este espacio hace algunas semanas conversamos sobre el tema militar específicamente en Colombia, porque en Venezuela, digamos, se llegó a este punto en gran medida sí, porque infiltraron la Corte Suprema. Esa misma Corte Suprema del año 99 le permitió a Hugo Chávez cambiar la constitución a través de una constituyente, lo cual para la constitución que fue cambiada era un mecanismo ilegal, no lo establecía como un mecanismo para cambiarse a sí misma, pero bueno, porque ya se había infiltrado la Corte Suprema, se le permitió hacer eso. Y en el caso de los militares fue más sencillo para Chávez, porque ocurrieron varias cuestiones. Uno, él venía, ¿no?, de las fuerzas militares, entonces ya tenía como que ciertos contactos, amigos, ¿no?, gente que estaban dispuestas a apoyarlo independientemente de lo que él hiciera con el país. Dos, porque ocurrieron los hechos del año 2002 que le permitió a él justamente depurar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para saber quiénes realmente estaban con él y quiénes no. Y tres, que es al final la estrategia que se utiliza a largo plazo, es que ya una vez depuradas estas Fuerzas Armadas, corrompió por completo a las que quedaban en ejercicio. ¿Cómo las corrompen? Bueno, comprometiéndolas justamente con actividades ilícitas, llámese tráfico de drogas, tráfico de gasolina, tráfico de alimentos, tráfico de lo que a usted se le venga a la cabeza. En eso siempre está la mano de algún militar metida. Y ese sistema, evidentemente, hasta el día de hoy se mantiene bajo Nicolás Maduro, porque es bastante efectivo para mantenerlos a raya. Si hay alguno que quiere ser institucional en algún momento, pero que está inmiscuido en estos casos de corrupción, entonces, bueno, ellos pueden fácilmente deshacerse de ellos sin necesidad ni siquiera de incurrir en cuestiones ilegales. Es muchísimo más sencillo cuando justamente tú tienes las manos embarradas, ¿no? Evitar que te señalen a ti por tener las manos embarradas, para ponerlo de una manera más fácil de explicar. Bueno, en Colombia resulta que siempre se ha hablado de la gran valía de los militares colombianos, de cómo con estos constantes conflictos, constantes e históricos conflictos que tienen con la guerrilla, justamente lo hacen
ese muro de contención que evita que individuos como Gustavo Petro puedan implementar sistemas como los de Venezuela, tomando en cuenta además que Gustavo Petro es alguien que viene directamente de la guerrilla, es decir, que es un individuo visto como enemigo natural, si se puede decir así, por parte de los militares. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que bueno, estos nexos con los grupos guerrilleros, entre militares, quiero decir, y grupos guerrilleros, ahora se están dando a conocer. Y si estos se dan a conocer, imagínense qué no estará pasando detrás de cámaras, por utilizar un término. Hay un reportaje de Noticias Caracol que justamente habla de ello. Les voy a dejar 1 minuto y medio más o menos para que escuchen un poco de qué se trata todo esto y bueno, que lo analicemos. Dentro de lo que se puede analizar, evidentemente, yo no soy colombiano, pero me llama la atención el saber cómo se llevó acá, qué tan aislados son estos casos y qué tanta repercusión puede tener a nivel político, a nivel militar, a nivel social, etcétera, etcétera. Más de 100 militares son actualmente investigados por su presunta responsabilidad en el robo de armas y municiones de guarniciones militares en el país. Y aquí viene lo más grave. Parte de ese material va a parar a las manos de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Tiene integrantes en diferentes partes del país. Esta es una de las audiencias que dejan al descubierto la vinculación de uniformados del ejército al presunto robo y venta ilegal de armas y municiones. Estas diligencias son solo una parte de la vinculación de militares a investigaciones de la justicia ordinaria por este delito. Solo en lo corrido de este año van 99 uniformados vinculados a procesos. En el hecho más reciente fueron capturados 6 militares, 5 de ellos adscritos al fuerte militar de Tolemaida y 1 al batallón de ingenieros. Recibió directamente la suma de 10 millones de pesos y por intermedio del señor subteniente Moreno Fernández Ever Alejandro, la suma de 37.891.000 pesos como contraprestación. En otra investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales evidenció una red conformada por al menos 13 uniformados dedicada al robo de armamento de batallones del ejército. Se trata de una red de tráfico de armas que opera en la ciudad de Bogotá, que puede operar en la ciudad de Medellín, en el departamento del Meta, en el municipio de Nilo, Cundinamarca, donde está la base militar de Tolemaida, en el departamento del Cauca, entre otros lugares del país. Es bastante grave, porque evidentemente si son corrompibles con algo, en este caso se está hablando de tráfico de armas, ¿no? Y de cómo justamente muchas de estas terminan en manos de quienes históricamente son los enemigos de los militares. Ahí hablan específicamente de las disidencias de la FARC y del Clan del Golfo. Quién sabe si terminan también en otros grupos, pero evidentemente son de estas estructuras que históricamente se han enfrentado justamente a las Fuerzas Armadas de Colombia. Punto 1, la pregunta que hacía, ¿no? ¿Esto es un caso aislado? ¿O quizás hay más detrás? Punto 2, me surge también la pregunta en estos momentos. Se sabe que están traficando con armas, que las están vendiendo, que están cayendo en manos de quienes no debe caer. ¿Es solo con armas o hay negocios de otro tipo? Porque normalmente por algo empiezan, pero después se dan cuenta que hay otros negocios mucho más lucrativos. Entonces, eso creo que también sería interesante. Saberlo, evidentemente, bueno, hasta los momentos esto es de lo que se habla, pero habría que ver si en un futuro comienzan a surgir otro tipo de denuncias. La fiscalía, evidentemente, bueno, es la que está llevando a cabo este tipo de investigaciones. Creo que es importante que los colombianos se mantengan atentos a esto, sobre todo porque no quieren terminar como México y no quieren terminar como Colombia hace décadas, en donde ya cuando se habían corrompido justamente a las Fuerzas Armadas, se podía hablar en sí de un narcoestado. El que pagaba los platos rotos era el ciudadano común, que no podía tener una vida normal, que a donde fuese siempre estaba peligrando y que lamentablemente las autoridades que están llamadas a protegerlos, bueno, forman parte también del problema. Es muy fácil caer en esas fosas, ¿no? Tirarse por esos barrancos, pero es muy difícil salir de ellos una vez ya se ha dado ese punto de inflexión. Que los militares comiencen a corromperse en Colombia sería ya así probablemente el declive
sin retorno de lo que es en estos momentos una Colombia, bueno, con muchos errores, como siempre se dicen, pero que por lo menos todavía medio funciona. Ya tienen a un presidente bastante peligroso, tienen unas instituciones que vienen en caída, y si se logra meter con los militares, ¡ay papá! ¡Ay papá! Ya el hecho de que hayan alrededor de 100 oficiales con nexos, en este caso directos o indirectos, pero con nexos existentes, con grupos terroristas y con grupos narcotraficantes, es bastante preocupante. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Habría que preguntarse, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde los colombianos justamente lo van a permitir? ¿Y qué tipo de repercusiones pueden tener a futuro este tipo de casos si no se toman cartas en el asunto? Los militares tienen que continuar siendo los defensores de la Constitución, de las leyes, de la institucionalidad y, por supuesto, no ser aliados de los enemigos naturales de ellos. Muy preocupante lo que está pasando en Colombia, muy preocupante lo que está pasando dentro de los cuerpos armados, que yo creo que a nivel internacional, por lo menos a nivel regional, hablemos de Latinoamérica, hay mucha admiración hacia los militares colombianos y sería terrible que esa admiración se vea manchada, ¿no?, por actividades ilícitas. Por actividades ilícitas de este tipo además, porque estos nexos con el Clan del Golfo y con las disidencias de la FARC, vaya que son alarmantes, ¿no? Por no decir menos. Por supuesto, como siempre, acá estaremos monitoreando lo que suceda en Colombia, en toda la región, sobre todo en este tipo de situaciones, pero de verdad un llamado de atención a los colombianos que se pongan las pilas y que estén atentos a todo lo que está sucediendo. No permitan que les corrompan las instituciones, ni mucho menos la institución militar. No lo permitan por el bien de su país, por el bien de su país y por el futuro de sus niños. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene como se escribe, nada, clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/contrapoder30, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha, nos vamos a Bolivia con estas acusaciones gravísimas en contra de Evo Morales respecto a abuso a menores de edad. ¿Qué ha pasado con eso? Destituyeron a la fiscal, que se dice, en alguna parte, la fiscal es la criminal en estos momentos debido al sistema de injusticia que impera en ese país, o debido a las peleas internas, si se van a tomar cartas en el asunto en contra de Evo Morales. Lo vamos a estar analizando con un gran analista y economista justamente desde Bolivia. Ya regresamos.